Abran su Biblia en Romanos capítulo 1, si me hacen el favor. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí por ahora. Estos versículos nos hablan de la rebeldía en el corazón de gente que le es evidente, y el apóstol Pablo está poniendo en evidencia que no hay ningún pretexto acerca de la realidad de Dios, y por lo tanto, para quien Dios lo acepta real, no dije que se hace real, Él es real. Nosotros no hacemos a Dios Dios porque nosotros lo queremos hacer real. Él es real. Nosotros o lo admitimos esa verdad o la rechazamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros estamos aquí y adoramos a Jesús porque Él es real para nosotros a través de la fe. Nosotros hemos admitido su realidad. No hemos fabricado una realidad. La gente, y esos versículos comienzan tratando de eso. Dice: Dios es real, Dios se ha hecho manifiesto, Dios se manifestó. Y el versículo 20 dice: las cosas invisibles de Él, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, quien dice no creo en Dios, no existe Dios, simplemente es una decisión de deshonrar a Dios y ya. Pero no quiere decir que Dios no es real. Y dice el 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Noten muy bien: habiéndolo conocido, no le glorificaron ni fueron agradecidos con Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue puesto en tinieblas. Profesando ser sabios, este es el fruto, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está poniendo aquí en claro que toda la perversión y la corrupción del corazón son el juicio de Dios por no reconocerle y no honrarle. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, somos salvos por su sangre, porque hemos creído en el Evangelio, pero nosotros sostenemos una comunión con Dios a través de la honra. Por eso ahorita le adoramos. Yo ahorita que estábamos entonando la última canción, vivo para adorarte, vivo para adorar tu nombre, eso no se lo dice cualquiera al Señor. Y lo cantamos, pero hemos resuelto en nuestro corazón día a día, más que intentarlo, empujar nuestro corazón para vivir honrando a Dios con todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que pensamos. Porque el verdadero cristiano no honra solo cantando, honra viviendo, trayendo la demostración de la honra a Dios en todos los aspectos, absolutamente en todos los aspectos de nuestras vidas. Y el 25 que acabamos de leer dice: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador.
Dios nos creó con la capacidad de honrar. Ahora nosotros elegimos qué honramos, cómo honramos y a quién honramos. Todos somos adoradores. Nosotros decidimos qué adoramos y dependiendo de a quién decidamos adorar, nuestras vidas florecen o nuestras vidas se marchitan. Nuestras vidas son benditas o nuestras vidas son malditas. Nuestras generaciones son benditas o malditas. O sea, el fundamento para abrirnos la puerta a la bendición tiene que ver con la honra. Y dice aquí, adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y ayer pasé cerca de un mercado. Llevé a mi hijo a tomarse unas fotografías para los temas del servicio militar. Y yo me quedé sorprendido. Estamos hablando de aquí, a unos kilómetros de aquí. ¿Cómo estaban vendiendo imágenes del que le llaman del niño Dios, entre comillas? Pero a mí lo que no me cabe en la cabeza es que la gente los compre y los adore. Hay que ser muy torpe. Hay que tener los ojos espirituales cerrados completamente. Cuando uno lee en Isaías sobre la idolatría, dice, no discurren para consigo. Dice, tan torpes y tan estúpidos son. Dice en Isaías 44, 45, no lo recuerdo. Dice que no tienen ni el mínimo entendimiento para decir, corté un árbol, la mitad del árbol hice con mis manos una estatua y luego me postro a adorarla, y la otra mitad del árbol la hice leña para cocer los panes que me voy a comer. Y dice el profeta Isaías, por inspiración del Espíritu Santo, ¿cómo no pueden entender cómo es posible que adoran algo que ellos hacen con sus manos? Pero ahí nos damos cuenta de las tinieblas espirituales. Ahora, cuando somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice 1 Tesalonicenses 1:9, como doy testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, tenemos que manifestar y evidenciar nuestra conversión a Dios. Lo aceptamos como Dios, pero una vez que nosotros admitimos la deidad, la salvación del Señor, nosotros tenemos que empezar a vivir una vida que le honra. Honrar es adorar, honrar es alabar, honrar es que nosotros rendimos lo que es el TAS, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy. Y la realidad de una vida cristiana convertida a Dios, porque la Biblia enseña de convertirnos a Dios, no solo admitir que Dios es real. ¿Se acuerdan el rey Agripa que le dice al apóstol Pablo, cuando Pablo le testifica ahí en Roma, le dice, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano? Como diciendo, lo que dices está chidísimo y no cabe duda que tu vida muestra y es un testimonio vivo de la realidad del cristianismo y de un discípulo de Jesús, y por poco me persuades, me convences de ser cristiano. Pero al último no se convirtió, no se volvió a Dios. ¿Cuál es la mayor evidencia de una conversión real? Una vida que le honra. No choros, no hablar, no una vida religiosa, no una vida de participar en comunidad de rituales, sino una vida que le honra. Y en Romanos 1 vemos que la raíz, el gran problema y lo que Dios lo que tomó el Señor en cuenta para entregarnos a una mente reprobada es, le deshonraron. La honra es bien importante. Y quise dar esta introducción tan larga, me quedan pocos minutos, para recordarles la importancia de honrar a Dios con nuestras primicias. Yo soy un pastor que hablo muy poco en los últimos años, hablo muy poco sobre mayordomía financiera. No soy un pastor que tengo
temor de que si hablo de dinero la gente se va. Hay muchos que yo no tengo ningún temor de eso, ¿sí? Tendría yo temor que tú dieras y lo mal usáramos. Entonces, lo que Dios quiere de nuestro corazón es que integralmente le honremos en nuestra manera de pensar, hablar, en nuestros matrimonios, en nuestra paternidad, pero una forma de honrarle que no podemos nosotros quitar del paquete de una vida convertida es nuestra actitud hacia el dinero. Ahora que leímos segunda de Timoteo, estos días que terminamos segunda de Timoteo, cómo habla tan claro cómo cuando tenemos una actitud equivocada hacia el dinero podemos ser extraviados en nuestro corazón. Entonces yo también me reservo para que en el discipulado aprendas más profundamente cómo honrar a Dios y que tengas las recompensas de ello. La Biblia enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Noten muy bien, ahí habla un principio. Mismo Dios dice, mas buscad primeramente. Dios nos lleva, y aquí en este caso está hablando Jesús, y está diciéndonos a sus discípulos cuáles son las prioridades y qué debe de ser la actitud de primicia en nuestras vidas. Busca primero el reino de Dios. Podríamos traducirlo, que te interese primero el establecimiento del reino, que te interese primero que tu propia vida, lo que a Dios le interesa, la extensión de su reino. Por eso Jesús dijo, el que ama su vida, la va a derrochar, la perderá. Pero el que pierde su vida, en otras palabras, el que no pone como prioridad su propia vida, sino los intereses de Jesús, ahí encuentra propósito en su propia vida. Nuestras vidas fuera del reino de Dios pierden propósito completamente. Completamente pierden propósito. Ahora, hablando de primicias, escuchamos la invitación que se nos hizo ahí el domingo que viene. Vamos a entregar nuestras primicias voluntariamente. Ya ha habido algunos que se han adelantado y me han dicho, pastor, vengo a entregar mi primicia. Ya hemos orado por algunos de ellos. Pero la primicia no tiene que convertirse en un ritual sin entendimiento y menos obligado. Tenemos que entender por qué damos primicias. Y lo primero que todo es que estamos honrando al Señor. Y ya leímos un poco aquí, hice la introducción de cómo la vida que deshonra a Dios se pierde completamente en sí misma y se pierde completamente de una comunión y de la bendición del Señor. Y somos capaces, la vida que no honra a Dios es una vida. Van a decir, por favor, pastor, con lo que dices, la vida que no se encarga de honrar a Dios absolutamente va a convertirse en una vergüenza para Dios, en una deshonra. O sea, en el reino de Dios no hay vacíos ni puntos medios, hermanos. Eso hay que entenderlo. En el reino de Dios hay bendición, maldición. En el reino de Dios, que es un reino no de este mundo espiritual, hay vida o muerte. Hay salud o enfermedad. Hay inteligencia o necedad. O sea, no hay vacíos. En el mundo espiritual no hay vacíos. Y todo lo llenamos asociados en la obediencia a los principios del reino de Dios, o nos lleva el tren. Así de sencillo. Esto funciona así. Entonces, al entregar nuestras primicias al Señor, lo primero que tenemos que entender, nunca debemos de olvidar que dar a Dios es un asunto de tener un corazón entendido. Ahora, nunca hay que olvidar otro aspecto. Nunca Dios nos pedirá algo, nunca Dios pide algo a su pueblo que antes Él no haya demostrado haberlo hecho. Y el primogénito de toda la creación, ¿quién es? Jesús. Y el Padre dio a su Hijo. Él entregó la primicia.
El Verbo se hizo carne, ¿sí? Jesús se despojó, vino y habitó entre nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y a través de su sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz, tenemos eterna redención. Pero nunca Dios pide algo a su pueblo que Él antes no haya demostrado haberlo cedido. Dios no dice dame primicias sin Él haber demostrado que Él dio primicias. Siendo Dios, no teniendo por qué hacerlo, lo hizo. Dios no tiene que hacer nada para que nosotros creamos que Él es Dios. Simplemente porque Él es Dios, debemos creer. Él no tiene que demostrarnos que es Dios. Nosotros tenemos que entender que Él es Dios. Dios no tiene nada que demostrar, pero increíble, a veces lo hace y no tiene por qué. No tendría por qué. Y Dios nos dio su primicia en Cristo Jesús. Ahora, a considerar, tenemos que entender esto. En la Biblia hay más de 500 versículos referentes a la oración. Hay casi 500 versículos referentes a la fe. Pero hay más de 2000 versículos referentes al dinero y a las posesiones. Al 400%. La Biblia habla más de referentes al dinero y posesiones, mucho más que la misma oración y la fe. Ahora, Jesús habló acerca del dinero. De las 38 parábolas de Jesús, en 16 habla sobre dinero y sobre posesiones. Era un tema importante. Es un tema importante. ¿Por qué se habla tanto de bienes materiales en la Biblia? Porque tenemos que entender esto, porque es claro que a través de nuestra actitud hacia los bienes, hacia el dinero, se revela lo que hay en nuestro corazón. Se muestra y se revela, se da a luz nuestras prioridades, se demuestra nuestra lealtad y se dan a luz también nuestros intereses, ¿sí? Hermanos, con el dinero, nuestra actitud hacia el dinero exhibe un montón de cosas. Dios toma el pulso de nuestro corazón por nuestra actitud hacia nuestros bienes materiales. Ahí nos toma el pulso el Señor, ahí toma la presión. En 2 de Crónicas 16, versículo 9, dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Este versículo siempre me ha gustado, es uno de mis favoritos. Lo leemos en voz alta, 1, 2, 3. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hasta ahí. Dios observa para favorecer. Dios contempla sobre toda la tierra para favorecer. Pero ¿a quién va a favorecer a Dios? A los que tienen corazón perfecto para con Él. Corazón perfecto no es que nunca pecamos. Corazón perfecto es que tenemos una actitud de búsqueda delante de Él y que no somos practicantes del pecado. Somos gente que ocasionalmente peca, y cuando pecamos nos arrepentimos, y a través de la confesión y del arrepentimiento otra vez comenzamos a conectarnos con el Señor y a seguir sus caminos. Versículo Job 34, 21, miren lo que dice. Job 34, 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dile al que está a tu lado: Dios te observa. Dile: Dios no te quita la mirada. Dios está observando. Pero cuando leímos en Crónicas, Dios no está observando para traer juicios. El corazón de Dios es observar para recompensar primero que para traer juicio. Proverbios 5, 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Esto quiere decir que Dios nos observa.
Ahí en Proverbios 15 también, versículo 3, dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Vuelve a decir al que está junto a ti: Dios no te quita la mirada. Dile: Dios te observa tanto porque te ama. Esos versículos están cañones. Ahora, noten muy bien. Si ya vimos que Dios observa y nos está contemplando y mirando, quiero que vayamos a Lucas, por favor, 21. Lucas 21, del 1 al 4. Vamos a ver cómo comienza el versículo 1. Y lo vamos a leer. Noten bien, Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos. Digan conmigo: levantando los ojos. Mire que Jesús estaba así, observando, porque los ojos del Señor contemplan sobre la tierra. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Qué vio Jesús? ¿A quién observó? ¿Y qué observó? ¿A quién observó? A los ricos. ¿Qué observaba de los ricos? ¿Cuánto ponían en el arca de la ofrenda? Y dice más, siguiente versículo: vio también, digan conmigo, vio también. Esto quiere decir que Jesús es mironcito, Vio también a una viuda muy pobre, un contraste. Unos muy ricos y una viuda pobre, que echaba ahí 2 blancas, o sea, 2 moneditas, las de menos valor, como si dijéramos 2 pesitos, 2 centavitos. Así, 2 blancas. Y dice más, y dijo, noten bien, luego que Jesús observa, hace comentarios y veredictos. Nunca que Dios observa nuestras vidas se queda así como: no me di por enterado. No. Y hace un comentario y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y todos sabemos, si nos vamos a las matemáticas, que no es así. Echó más que todos. Y miren lo que dice más: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Hago una pregunta: ¿los ricos ofrendaron, sí o no? Sí. Jesús no está negando que no ofrendaron. Jesús está admitiendo, luego que observó que los ricos, no les está reclamando que no echaron, les está reclamando cómo echaron ofrenda. Para las ofrendas, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. O echamos todo o echamos sobras. Entonces Jesús aquí está observando para notar el comportamiento de honra hacia su Padre. Nosotros, cuando damos a Dios ofrenda, todo lo concerniente, nuestro dinero para Dios, para su obra, Dios observa nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. Y a veces perdemos de vista que Dios no nos pierde de vista. Se nos olvida que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Pero escuchen bien: si está contemplando el Señor, si Dios me contempla, yo lo amo a Él, yo quiero agradarlo. A mí me encanta cómo se arregla mi esposa, primero para mí y luego para los demás. A mí me encanta. Yo siempre la estoy chuleando. Yo no recuerdo en todo el tiempo que yo he estado en casa, 23 años de casado, sí le atiné, ¿verdad? 23. Gracias por sus oraciones. Yo no recuerdo que le haya dado a ella al mediodía y charrapastrosa y no. Yo un día le pregunté: ¿y por qué, si vas a hacer tanto que hacer y todo eso, por qué te bañas, por qué te arreglas? Y me dijo: tonto, me arreglo para ti. Dije: gracias.
pero me honró. Yo le podría disculpar que dijera, no, pues no me arreglo, estoy haciendo qué hacer y ando. Pero no, mi trabajo principal es honrarte. Y yo te honro con mi higiene y con mi aspecto. Ella entiende la honra. Y si Dios nos observa, ¿cuánto más nosotros te debemos de decir, Señor? Acá, yo me acuerdo cuando Vicente Fernández, nuestro pastor, nos contaba de su hijo Natán. Si nos está viendo Natán en España, saludos Natán. Cómo él a la hora de la ofrenda, Natán estaba teniendo un avivamiento en su corazón. Y a la hora de ofrendar a Dios, por cierto, en la iglesia el pastor Vicente, él no dice al último, él no pide ofrendas, ni al último piden ofrendas. El que quiera dar, va y pone ahí. Se acabó. Porque dice, si yo he enseñado sobre honra a Dios, y esto es lo que dice nuestro pastor a su iglesia, si tú lees la Biblia, conocerás al Dios de la Biblia. Y conforme conoces al Dios de la Biblia, la primera evidencia de un corazón convertido, que tu corazón y todo tu ser tomó un vuelco a Dios, es la honra. Alguien que no conoce a Dios, ve a Dios y le pide algo o le saca algo. Quien conoce a Dios, le da algo a Dios antes de pedirle a Dios. ¿Cómo yo sé cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto honro? Por ejemplo, tú te fijas, cuando no somos nosotros gente madura en la fe, ¿para qué buscamos a Diosito? Primero le decimos Diosito, que yo no soporto. Ay, Diosito, Diosito tu abuelito. Es que Diosito es bien bueno. Diosito es el Dios de toda la tierra, tonto. Te quiere decir tontito, pero no tonto. Llegas a tonto. ¿Cómo Diosito? ¿Y qué hacemos? Vengo para que Diosito me haga el paro, para que me sane. Y Dios es de amor y sana. Vengo para que Diosito, ahora sí me voy a acercar a Diosito, para que me haga el paro por la deuda que tengo, porque ya me cayeron los de Electra y los de Coppel. Y buscamos a Dios. Mismo Jesús les dice, ustedes me siguen porque les doy. Ustedes me siguen porque saben que donde yo estoy, le decía a la gente, a las multitudes, donde yo voy, hay pipirín. Y Jesús no les está cantando lo que les da, les está solamente diciendo, me están siguiendo por lo que doy, no por quien soy. Porque cuando nos convertimos a Dios, inmediatamente se vuelca nuestro corazón a honrar. ¿Cómo te honro, Señor? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te honro? ¿Cómo busco primeramente tu reino? Quien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, vive para los intereses del reino de Dios. Me conocen desde hace muchos años. Dejé de dar predicaciones de 5 minutos o 10 para convencerlos de que honren a Dios con sus bienes. El que entiende y sabe en su espíritu quién es Dios, le honra de todas formas, y en todas esas formas incluyen nuestros recursos. Reconocemos que todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Miren, yo hace 3 años ya, cuando llegan, no, es que, a ver, explícame eso del diezmo, pero yo veo con qué espíritu vienen. Y si vienen como diciendo, si me convences, yo voy a ser fiel diezmador a tu iglesia y tu iglesia prosperará. Tu dinero perezca contigo, como dijo Pedro. O sea, honrar a Dios es un asunto acá del corazón, hermanos. No es el ritual para que el pastor no los esté fregando o para que Diosito no los castigue. Los ricos dieron, pero Jesús contempla y dice, el corazón. Hay mucha gente que le da cuotas a Dios, no diezmos ni primicias. A Dios no se le dan cuotas, a Dios se le da el diezmo, que es una primicia de todo lo que Él nos ha bendecido. Pero ahora,
Avanzando un poquito, quiero leerles en la NTV 2 Corintios 9, 6 y 7. Solamente escúchenlo. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una pequeña cosecha, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Cuando damos a Dios es del corazón. Algunos hermanos, hermanas se adelantaron y dijeron: pastor, quiero dar de una vez mi primicia, ya la traigo aquí. Le digo: vamos a orar por ti. Y cuando oro por ellos, yo no tengo mucho que orar. Yo únicamente le digo: Señor, tú estás viendo, te está honrando. Y la Biblia dice: el que me honra, yo le honraré. Es un principio. Quien obedece principios obtiene bendiciones. Quien viola principios cancela promesas. Lo hemos aprendido. Eso es algo que tiene que estar bien metido en nuestro corazón. Otra versión: tengan en cuenta, quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra manos llenas cosechará. De cada uno según le dicte su conciencia, pero no a regañadientes o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. Recuerdo que en su momento mi hijo me ayudó a traducir de la Biblia en inglés de The Message este pasaje, y esta fue su traducción. Recuerda, el plantador tacaño obtiene una cosecha chafa, y el plantador espléndido obtiene una cosecha perrona. En la Biblia el mensaje así dice. Quiero que cada uno de ustedes invierta tiempo para pensar en esto y tomar conciencia en lo que darán. Esto les protegerá de historias de sollozos nostálgicos y forcejeos. A Dios le encanta cuando el dador se deleita en entregar. Me gustó esta paráfrasis que me tradujo mi hijo. Hermanos, esto es del corazón. Esto es no tengo que o no me queda de otra. En Conquistando Fronteras no operamos así. Yo muy pocas veces te voy a decir: dale al Señor para que el Señor te da y se van a llenar. No. Tú dale al Señor, y aunque yo te lo he enseñado muchas veces, aunque tú le digas: Señor, te doy, no me des nada, no me tienes que, es para tu gloria eso. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios dijo en su palabra: mi carácter es quien me honra, no puedo yo sino honrarle. Aunque honremos a Dios y hagamos oraciones: Señor, no quiero. Hay oraciones y hay confesiones que Dios no puede escuchar. Es como cuando Dios nos salva y somos hijos, lo que escuchamos hace 8 años. Aunque digamos: Señor, me divorcio de ti, ya no soy más tu hijo. Y Dios dice: bueno, quedamos divorciados, ya no eres mi hijo. Imposible. Quien es hijo ya es hijo. Aunque el hijo no quiera o niegue ser, el padre no niega. La genética ahí está. Quien es hijo. Igualmente, cuando nosotros decimos: Señor, no necesito que me honres, Dios no puede no honrarnos cuando nosotros una vez que le hemos honrado. Son principios. Y cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando hay una revelación clara y madura en nuestro corazón de quién es Dios, vamos a vivir para honrarle en vez de vivir para obtener de Él. Entonces, ¿quieres decir, pastor, que no voy a obtener de Él? No, te estoy explicando. Si tú vives honrándole, aunque no quieras obtener, porque Dios no se puede negar a sí mismo, nos va a honrar. Quien honra a Dios, así es Dios. Dar con entendimiento es dar con alegría. Dar afligido es mero compromiso y falta de entendimiento. Los principios del diezmo, del primogénito
y de los primeros frutos son bíblicos y eternos. Los minutitos que me quedan quiero hablar y recordarles. Para algunos estoy enseñándoles, a la mayoría les estoy recordando. Los principios del diezmo, del primogénito y de los primeros frutos son bíblicos y son eternos. Se acabó. Génesis 4 del 2 al 5. Lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy, permítanme. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo, en la versión 60 dice corriendo el tiempo. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Hay muchos que dicen, no, eso de la primicia es de la ley. Aquí ni existía la ley, aquí era el principio. Y noten bien, desde el principio, Dios observó cuando venían a adorarle el corazón y la actitud. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín porque no era la ofrenda de primicia. Era una ofrenda. Era solo una ofrenda, pero no le dio la primicia. Pasó el tiempo y de algo que él agarró ahí, noten muy bien el versículo 3. Si lo quieres poner el versículo 3, por favor. Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué dice? Una ofrenda al Señor. Y sigue, por favor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces mis ofrendas no, ¿por qué no miró con agrado? Porque no trajo lo primero y lo mejor para Dios. Solo trajo algo. Y Dios no es digno de algo. Dios es digno de lo primero y lo mejor. Cuando diezmamos a Dios, quienes han entendido la honra a Dios y entregamos diezmos, el diezmo es de Dios. Damos ofrenda, pero el diezmo es de Dios. O sea, el diezmo ni hay que estar orgullosos de darlo. Hay que estar contentos de que no somos desobedientes y es una prueba de obediencia. El diezmo le pertenece a Dios. La ofrenda en la que damos de acuerdo a la medida proporcional de cuánto Él nos bendijo. Pero el diezmo es de Dios. Cuando venimos y entregamos los diezmos delante del Señor, entregamos el primer 10%. No entregamos un 10%, el primer 10%. ¿Sí? Y hemos hablado mucho sobre ello. Él dice, pasó el tiempo. En otras palabras, Caín dejó que creciera lo que había sembrado y tiempo después regresó para traer la ofrenda al Señor. Esto implica que Caín no ofrendó los primeros frutos. Seguramente esa fue la razón por la que Dios no le agradó la ofrenda. Dios no ocupó en su corazón ser prioritario para Caín. ¿Me ayudas con el piano, hijo, por favor? Dios, escuchen bien, amados y amadas, Dios es celoso de ser considerado prioridad y lo demostramos dando lo primero y lo mejor. Caín nos enseña que no solo es dar lo que agrada a Dios, sino dar lo primero para su gloria. Y esto lo debemos de hacer de corazón. Vayan conmigo a Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Dios le da una indicación cuando van entrando salen de Egipto y van entrando luego de dar 40 años vueltas. Dios los introduce a la tierra de la promesa, a Canaán, y la primer ciudad era, ¿se acuerdan? Jericó. Y Dios les da instrucciones respecto a la conquista de la primer ciudad.
de la primicia. Dice el 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis maldito al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean ¿qué? Consagrados a Jehová, y entren ¿en dónde? En los tesoros de Jehová. Dios estaba reclamando para sí la primicia de las conquistas que Dios les daría. Lo primero, que entra al tesoro de Jehová para sus propósitos. Pero cuando vamos al 7.1, hay una violación de este principio. Lo voy a leer en la NTV. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que había de ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias por violar el pacto? Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y versículo 12 dice: por esto, o sea, porque no consagraron la primicia al tesoro de Jehová, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, el diezmo y la primicia es lo primero que se gasta o que se da. Nosotros tomamos la decisión. En estos días, Norma, nuestro pastor, lo vemos hasta abril, pero Norma y yo siempre guardamos las primicias de todo lo que Dios nos da, que es el primer 10% del diezmo, y hemos guardado y reservado la primicia de nuestra primer quincena. La hemos reservado para el Señor y nosotros la vamos a entregar. Lo hemos probado. ¿Cuántos años tenemos dando primicia? Ya perdimos la cuenta. Y hermano, Dios ha sido fiel. Bien. Nos pasó un milagro esta semana increíble. Después de estar 13 años viviendo en una casa, siempre ha sido, nuestra casa ha sido muy pequeña, muy discreta, muy pequeña, bien bonita, porque Norma todo lo que toca lo pone bonito. Miren, esa es la unción de la Norma. ¿Sí? Pero la casa, no sé si es funcional. Yo no tengo un estudio, yo invierto, yo trabajo en mi casa. Y se nos abrió la oportunidad de una casa más amplia. Y después de 13 años sentimos que el Espíritu Santo nos dijo: les doy permiso. Aquí mismo nos vamos a quedar a vivir en esa. Y nos vamos a mudar de casa, pero la casa donde vamos, la verdad, está bien feo el piso, de la parte de abajo, hermano, bien, pero feíto. O sea, feo con F de foco fundido. Y dijimos, bueno, si vamos a vivir en lo que Dios nos concede, una casa propia, pienso que vamos a vivir una temporada ahí de lo que los hijos salen de la escuela. Y nos pusimos a orar, le dijimos: Señor, provéenos, queremos cambiar el piso. Hermano, milagrosamente se lo contamos a Dios. Se lo contamos a Dios. Y alguien me llama por teléfono, alguien que en 9 meses yo nunca he tenido contacto con él. Y me dice: oye, desde hace 2 años Dios puso en nuestro corazón algo para ti, para Norma. Una persona de otra ciudad, no lo he visto, no he tratado con él. Si Dios nos puso en nuestro corazón mandarles algo. Oye, gracias. Y me dice cuánto es. Y yo con mis cuentas, diezmos, ofrendas, y nos alcanza perfectamente para cambiar el piso.
sin deber nada, sin pedir prestado. Es que cuando tú honras a Dios, Él se ocupa de ti. Y así nuestras vidas, como tu vida, es un milagro financiero. Si ustedes piensan, el pastor tiene dinero. Hermanos, yo no tengo dinero, pero siempre tengo abundancia. Siempre tenemos para lo que vamos necesitando. Y Dios nos da, estamos en la etapa de poder bendecir a otros también. Tener riqueza no es que tienes lo que sueñas, es que tienes lo suficiente para ti, para el reino de Dios y para compartir a otros. Eso es ser ricos. Y les puedo contar un montón de milagros, pero Dios se ha glorificado. Y saben que la mayor emoción que nos dio el Señor, los cuento de mi corazón, es que durante ya muchos años nosotros queríamos cambiarnos y sentíamos que Dios nos decía no, está bueno, y decíamos está bueno, pero con gusto. Y de repente ya como que nos habíamos acostumbrado a que Dios nos dijera no, y ahora que nos dijo sí, como que decíamos pues ahora no. Pero con un temor. Tenía que dar el depósito de la casa. 2 meses de depósito. Yo dije, pues ¿de dónde voy a sacar el depósito? Es una buena lana, son unos buenos miles de pesos. Y me habla otra persona. Me dice, pastor, yo sé que andan bien presionadotes pagando la renta de Jaciel en dólares. Y le dije, no, sí, pero no, o sea, Dios nos ha suplido. Y me dice, ¿cómo te vendría que yo te pagara 2 meses de la renta de tu hijo? Yo hice mis cuentas, 2 meses es el depósito más diezmo, más ofrenda, más ayuda a desamparados. Le digo, no, pues muy bien. Y, oye, pues gracias. Dice, bueno, yo me ocupo de los 2 meses de renta de tu hijo, y ese ahorro de la renta de Jaciel, yo pude dar el depósito de mi casa. Eso lo hizo Dios en 1 semana. Cuando Dios da, hasta los costales presta. ¿No lo dice el hermano Wayne Myers? Pero miren, yo sé que están diciendo, ay, qué bonito, pastor, qué guapo. No. Ay, osito. No, escuchen. Fíjense lo que piensa un esclavo. Hace 8 días escuchamos que somos hijos. Dios nos prospera como a ti te prospera, no porque es que tú eres el pastor y eres su siervo. No, Dios nos prospera porque somos sus hijos, que guardamos principios. Y ya. Por eso en los diezmos dice Dios, trae los diezmos, pruébame. Y cuando damos primicia al Señor, así sucede. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrit en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre, y obviamente los entregarás. Vayan conmigo a Nehemías capítulo 10, 35, y terminamos con ello. El contexto aquí de Nehemías, escúcheme para que le sepan más esos versículos. El contexto es que Nehemías vino a construir el muro, regresa a su trabajo porque el rey le dio permiso. ¿Se acuerdan que era copero del rey? Deja en orden todo ahí y regresa a su chamba. Nomás tuvo un permiso, una temporada. Nehemías deja todo en orden, y cuando regresa otra temporada a trabajar, se le revelan a los líderes que él dejó un relajo. Y cuando regresa otra vez Nehemías,
se pone a todos pero en orden. Ahí es donde vas a encontrar que los versículos, dice la Biblia, que a los hombres les decía desgraciados, y hasta les agarraba las barbas y dice que se las arrancaba. Dice, ¡pum! ¿Cómo te atreves a deshonrar a Dios? ¡Pum! Y les pegaba. Ese versículo es ungido. Tiene power ese versículo. Ese es el contexto. Y cuando Nehemías regresa al pueblo a la cordura, cuando entran en un arrepentimiento delante de Dios, es que están estos versículos y estas instrucciones del Señor. Nehemías 10:35. Y cada año traeríamos, se juramentaron y se comprometieron, traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también la primicia de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de las casas de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Cuando hay un corazón restaurado a la devoción a Dios, se conecta con primicias. No rehusamos, lo hacemos de corazón. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa: y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia. Y tus lagares, habla de abundancia y de sobreabundancia. Tus lagares rebosarán, o sea, va a sobrar. Habla de abundancia y sobreabundancia, pero la abundancia y la sobreabundancia son el resultado de la adoración, de la honra a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Ezequiel 44:30. ¿Lo tienen? Ezequiel 44:30 dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis a los sacerdotes las primicias de todas vuestras masas. ¿Y qué dice? Fuerte: para que repose la bendición en vuestras casas. La promesa es: repose la bendición en vuestras casas. ¿Queremos la bendición? ¿Cómo lo busca la gente que no tiene a Cristo? Con brujería, con hechicería, con tranza. Pero nosotros que somos del reino de Dios, es a través de guardar principios. Y uno de ellos, de nuestro corazón, es: Señor, te honramos con nuestros bienes, con nuestras primicias. Romanos 11:16. Casi terminamos. Sé que muchos están anotando y recordando, por eso quiero dar estos versículos que son importantes. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces todo el resto es bueno si el principio es bueno. Es lo que está diciendo. Primicia es una ofrenda profética hablando a nuestro futuro, hermanos. Es dar en base a lo que deseamos recibir y lo que esperamos recibir. No es como el diezmo. El diezmo es una manifestación de honra a Dios por lo ya recibido. De lo que Dios nos ha otorgado, regresamos el 10% que le pertenece y damos ofrenda conforme a la bendición que Él nos haya dado. La primicia no es de lo que Dios nos ha dado. La primicia, damos una ofrenda profética, llamando las cosas que no son como si fuesen. Señor, yo te doy la primicia creyendo que es una raíz. Yo pongo en tus manos la raíz para que la bendigas, para que el resto, las ramas, también sean santas. Entonces la primicia es una ofrenda profética. Es un asunto de fe.
Y créanos, hermanos, Norma y yo nunca habíamos comenzado un año. O sea, se saltó la barra del Señor ya les conté esos 2 testimonios. Eso nos pasó en 3 días, escuchen bien, sin contarle a nadie nada. Gente que sabía de nuestras necesidades. Pero Dios sí sabe. Por eso déjate usar por Dios. Yo dejo que Dios me use también. No solo para cuando alguien me da, yo digo gracias. Yo no sé, ¿cómo crees? Gracias. Que Dios te bendiga y te dé 1000 veces más. Pero también dejo que Dios me inspire para dar. Pues ya terminé. Yo no quiero ser como un Acán. No quiero ser como Israel, cuando la primicia, lo que tenía que entrar al tesoro, lo escondieron entre sus enseres. Yo le digo, Señor, no, yo no quiero ser un Acán que llame a anatema. Yo quiero que repose la bendición sobre mi casa. Por eso, hermanos, de tu voluntad, dentro de 8 días va a haber un equipo de matrimonios llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que ellos vamos a recibir las primicias. Allá en el patio nos vamos a formar y vamos muchos a orar, y tú vas a entregar tu primicia de tu corazón y con tu entendimiento, no con tristeza ni por necesidad, bajo entendimiento. Amén.